nervioso central son básicamente la microglía. Digamos, más recientemente se está hablando también del papel de los astrocitos, incluso de los oligodendrocitos y de las neuronas en la respuesta inmune dentro del sistema nervioso central, pero lo más importante y lo que hay que entender como lo básico de esa respuesta fisiológica es la microglía. Entonces, la microglía son básicamente los macrófagos del sistema nervioso central. Tenemos dos formas de activación, que son las que uno conoce en realidad pues en cualquier célula fagocítica, como los macrófagos, y es que tenemos la vía clásica y la vía alternativa. Entonces, en la vía clásica, lo que hacemos es hacer un reconocimiento o de moléculas asociadas al patógeno o de moléculas asociadas al daño, que son los PAMP y los DAM, o las citoquinas inflamatorias, y esto libera una cascada de la inflamación que uno ya conoce y tiene un poquito más clara, con el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, los radicales libres de oxígeno, que sabemos que son tóxicos. Y eso lleva a un proceso de neurotoxicidad y de muerte. Pero por otro lado hay algo que es muy importante y es la vía alternativa, que básicamente es la que está aquí en esta partecita de arriba de la imagen. Tenemos la neurona, genera cuerpos apoptóticos, eso es normal dentro del proceso de crecimiento celular y dentro de la funcionalidad de las células, generan cuerpos apoptóticos, la microglía los fagocita y luego hay una reparación y una regeneración. Esto es lo más importante y esa capacidad de reparación y regeneración que se activa por medio de la vía alternativa. Hay algunas patologías que no necesariamente son el caso de la neuroinfección aguda, que es lo que básicamente vamos a hablar en esta charla, en la que esa vía alternativa, después de activarse mucho, pasa a generar también daño celular, o sea, se convierte más o menos en una vía clásica. Eso pasa más en las enfermedades de depósito, que si estuviéramos hablando en general, por ejemplo, la que más se conoce en los adultos puede ser el Alzheimer por la acumulación de beta-amiloide, y ese es como el ejemplo clásico, pues también para que ustedes lo tengan en cuenta, si no se dedican únicamente a la pediatría. Y por otro lado, entonces tenemos esa limpieza del material tóxico, el péptido neurotrófico cerebral, el glutatión y la retirada del glutamato, que en exceso es un neurotransmisor tóxico. Entonces, ¿qué es lo que pasa principalmente cuando hay inflamación del sistema nervioso? Es que hay un desbalance más o menos entre la vía clásica y entre la vía alternativa, y eso da una respuesta inflamatoria excesiva que lo que termina generando, en vez de proteger necesariamente a las neuronas, que es lo que está buscando este mecanismo, genera daño neuronal, y eso sabemos que puede generar daño neurológico y secuelas a largo plazo, que en pediatría es fundamental que las busquemos prevenir. Otro concepto importante a tener en cuenta son las meninges. Entonces, básicamente las meninges, pues como ya sabemos, son tres: la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Tenemos, este es como el sistema usualmente, entonces uno tiene un seno venoso, que el más grande pues el seno sagital superior. Tenemos las granulaciones aracnoideas, que es importante saber que existen porque por acá también hay diseminación de los patógenos al sistema nervioso central. Tenemos la dura madre, la aracnoides, y aquí ya, digamos, esta parte más externa es la corteza cerebral. Entonces, como uno ve, ahí microscópicamente lo que veríamos es esa unidad funcional de la barrera hematoencefálica, y macroscópicamente como se ve es este esquema que les traigo acá. Es muy importante entender esto porque básicamente eso le explica a uno por qué va a necesitar ciertos tipos de tratamientos para las neuroinfecciones y cómo debería hacer uno el diagnóstico de la neuroinfección. Entonces hay una definición muy clara, que es una enfermedad de etiología infecciosa que afecta al sistema nervioso, que esa es una de esas definiciones que cuando uno la lee como que no le dice nada, pues la palabra neuroinfección ya per se uno asume que es eso, entonces no le ayuda en nada, pero sí es importante tener en cuenta la clasificación. Entonces hay varias clasificaciones, yo les traigo esta que me parece que es de las más pues útiles en la clínica y como de las más claras. Entonces, la localización, que pueden ser las difusas o las focales. Las difusas son básicamente las más frecuentes: meningitis, encefalitis, mielitis, y las focales son los abscesos, que pueden ser o abscesos intraparenquimatosos o abscesos extratentoriales o subdurales o epidurales. Principalmente en esta charla vamos a hablar de meningitis, de encefalitis y de abscesos. La mielitis realmente es una infección, una neuroinfección que en general tiene etiologías diferentes, una clínica muy diferente. Generalmente uno debería pensarlo más en esos pacientes pediátricos que está haciendo el enfoque de debilidad aguda, que puede ser como todo un tema, y por eso lo saqué de esta charla. Si les interesa, luego en algún momento podríamos hablar de ese tema en otra sesión. En cuanto a la evolución, entonces está la evolución aguda y la evolución crónica, que lo vamos a ver más adelante, pero generalmente lo que a uno se va a enfrentar en urgencias es esos pacientes con evolución aguda, aunque ya como pediatras nos enfrentamos también a los pacientes con condiciones de inmunosupresión, que pueden hacer meningitis crónicas o incluso tener patógenos que teóricamente se comportan como meningitis crónicas, pero vemos clínica de meningitis aguda.
En cuanto a la fisiopatología, entonces aquí les traigo como la que es la más frecuente, que es principalmente, vamos a ver que los tres agentes etiológicos piógenos más importantes son el neumococo, el meningococo y el hemófilus, que básicamente colonizan la nasofaringe, o sea, están dependiendo de cada uno, más o menos entre el 40 al 70% de las personas están colonizadas en su nasofaringe. Luego de la colonización hay una penetración de la mucosa, se genera una bacteremia que podría ser asintomática o generar el inicio de los síntomas. Hay paso de la barrera hematoencefálica porque hay uno, ese cambio en la permeabilidad asociado a la inflamación sistémica y dos, estas moléculas tienen ciertos factores patogénicos que les permiten unirse a esa membrana basal que veíamos en la primera diapositiva. Empieza a circular en el líquido cefalorraquídeo, se estimulan las endotoxinas de respuesta del sistema inmune, como ya veíamos, hacen reconocimiento de los PAMPs, de los DAMPs cuando ya hay daño, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, hay más cambio en la permeabilidad de la barrera y esto hace que se pierda esa funcionalidad que tiene la barrera, que es aislar básicamente el sistema nervioso central y empieza a haber intercambio tanto de células inflamatorias como de solutos con el medio externo. Esto puede generar aumento de la PIC, disminución de la perfusión cerebral y otras complicaciones de las que vamos a hablar pues por encima, como el SIAD, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Hay otras formas en las que puede llegar al sistema nervioso central, más allá de la colonización de la nasofaringe, que son menos frecuentes, pero como para que las tengan en cuenta, y es la que es transneural, que generalmente lo usan patógenos como la listeria o los virus, o ya la diseminación hematógena en los casos de pacientes, por ejemplo, con endocarditis o de alguna infección grave sistémica que pueda haber diseminación hematógena. Menos frecuente, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a hablar de la meningitis. Se van a dar cuenta que meningitis es como de lo que más les voy a hablar, porque realmente uno es la más frecuente y probablemente es a la que más se pueden enfrentar como médicos generales o en su práctica como en el internado, en el rural, digamos, en donde estén practicando, es como lo que uno más se enfrenta. Entonces, ¿cómo se define la meningitis? Es un proceso inflamatorio de las leptomeninges que está causado por diversos microorganismos. Puede ser bacteriana o séptica, viral o la llamamos aséptica, o la meningitis crónica, que en pediatría, digamos, como nuestros pacientes más pequeños todavía están en maduración de su sistema inmune, como les decía, puede que uno vea patógenos como tuberculosis o criptococo dando clínicas agudas, cosa a lo que uno no estaría muy acostumbrado cuando está tratando solo con adultos. En cuanto a la epidemiología, entonces porque es muy importante hablar de este tema, más o menos hay 2.82 millones de casos en el mundo, esta es una cifra del OMS de 2020, y más o menos 318.400 muertes al año, eso es mucha gente. Y en pediatría es muy importante que sepamos de este tema porque más o menos hasta el 80% de los casos se presentan en la población pediátrica, afectando principalmente a los recién nacidos, más o menos 20 a 110 de cada 100.000 nacidos vivos, y ya en los pacientes mayores de un mes, más o menos 5 en cada 100.000 y el 90% de los casos se dan antes de los 5 años. Y también es muy importante aquí recordar algún concepto de la neuroplasticidad y de la importancia que tiene ese momento en el neurodesarrollo y en la adquisición de las habilidades que van a llevar a los pacientes a alcanzar todos sus hitos del desarrollo saludable. Hay algo muy importante y es la vacunación, que en la época en la que estamos viviendo siempre es muy importante que todos y todas como médicos lo tengamos en cuenta, y es que las vacunas definitivamente salvan vidas. La disminución en la meningitis bacteriana en mayores de 2 meses se ha dado principalmente por la vacunación a neumococo y hemolifilus influenza, que en nuestro país la Haemophilus influenza está dentro de la pentavalente, se pone a los 2, 4, 6 y recientemente a los 18 meses, y esto de los 18 meses se hizo específicamente por el hemófilus porque nos dimos cuenta que se necesitaba ese refuerzo adicional para luego proteger a los pacientes durante su etapa escolar y de adolescentes. Y a los 2, 4 y 12 meses tenemos el neumococo, que desde julio de 2022 usamos PCV13, antes usábamos PCV10. Esto básicamente lo que significa es el número de serotipos que cubre esa vacuna, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque los pacientes que fueron vacunados antes de julio de 2022 y tienen PCV10 tienen más riesgo de algunos serotipos como el 19 que dan enfermedad neumocócica invasiva dentro de lo que se incluye la meningitis por neumococo. Y en cuanto a la meningitis viral, más o menos hay 28 casos por cada 100.000 en una incidencia general. Y la mayor incidencia es en los más chiquitos, en los menores de 4 años. En cuanto a la etiología, entonces es muy importante saber que estos que tengo acá son como de la meningitis bacteriana, los más importantes. Entonces están el neumococo,
el meningococo, que es la Neisseria meningitidis, el estreptococo del grupo B, Listeria, E. coli y otras. Principalmente en el grupo de los pacientes entre 10 y 18 años, lo que uno más ve es Neisseria meningitidis, seguido de neumococo, pero si se fijan en los otros grupos de edad, generalmente si uno se va después de los 3 meses de edad, ve más neumococo, por eso la vacunación también es tan importante. Si ven esta tabla realmente es de un artículo español, pero ven que ya no ponen Haemophilus influenza. Afortunadamente, como les decía, por la vacunación, el porcentaje de neuroinfección por Haemophilus influenza ha disminuido muchísimo. Sin embargo, en nuestra población o no vacunada o desnutrida o con otras comorbilidades, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, incluso por ejemplo en los pacientes que proceden de comunidades indígenas, que puede que tengan varios factores de riesgo como la no vacunación, siempre hay que pensar en Haemophilus influenza en los niños no vacunados. Por otro lado, en los neonatos, entonces vamos a ver que se comporta de una manera diferente. Entonces, principalmente el que más frecuentemente causa es el estreptococo del grupo B, entre el 50 al 60% de los casos. Está la listeria, principalmente en este grupo. Rara vez uno lo ve en pacientes mayores de un mes que sean inmunocompetentes. Eso ya luego se ve en la etapa de los viejitos. Se vuelve a ver la listeria monocitógenes, pero realmente en la población pediátrica es en los más chiquitos, principalmente en los neonatos. E. coli y otras bacterias que pueden ser, por ejemplo, las bacterias gram negativas, que están más asociadas a la meningitis asociada al cuidado de la salud. Más o menos la tasa de mortalidad es entre el 5 al 15%, siendo la que mayor mortalidad tiene la meningitis por neumococo. Y la morbilidad alcanza más o menos el 60%. Esto depende como de la serie de casos que uno lea, pero en general los pacientes que hayan tenido meningitis bacteriana tienen más o menos un riesgo de entre el 30 al 70% a tener morbilidad a largo plazo, que puede ser tanto a nivel cognitivo, por eso es muy importante el seguimiento a largo plazo de estos pacientes y de los trastornos del aprendizaje, pero también secuelas motoras importantes. En Haemophilus influenza siempre hay que pensar en la hipoacusia, pero también esto pasa en el neumococo, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y cuando tenemos meningococcemias invasivas graves, que eso es pues catastrófico. Unas situaciones especiales que hay que tener en cuenta para pensar en la etiología. Entonces tenemos a los pacientes que tienen asplenia, que puede ser anatómica o funcional. Anatómica fueron los pacientes que fueron esplenectomizados por alguna razón, podrían ser como esferocitosis hereditaria, pacientes que hagan secuestro esplénico por alguna razón y necesiten ser esplenectomizados o incluso que hayan tenido un trauma grave con ruptura esplénica, pero funcional, y es muy importante porque en Colombia es muy frecuente y es la enfermedad hereditaria pues más frecuente del mundo, que es la anemia de células falciformes. Entonces, en estos pacientes siempre hay que pensar en los encapsulados, que aquí también se incluye la salmonela. Es más infrecuente una meningitis por salmonela, pero pues uno tiene que tenerlo en la cabeza en esos pacientes. Los pacientes con intervención neuroquirúrgica hay que pensar en el aureus y en los bacilos gram negativos, y si tienen DBP, que es una derivación ventriculoperitoneal, en el estafilococcus coagulasa negativo. Los inmunosuprimidos, pues ahí hay un caldo de cultivo de cosas realmente. Hay que pensar en otras cosas adicionales como pseudomonas aeruginosa, los bacilos gram negativos entéricos como la Klebsiella, el aureus, y ahí empiezan a aparecer también las infecciones oportunistas como el criptococo, la tuberculosis, el toxoplasma, que en teoría son meningitis que se comportarían como crónicas, pero que pueden dar cuadros agudos en este tipo de pacientes. Y en los pacientes que tengan antecedente de una fractura de base de cráneo, entonces tenemos neumococo, influencia y aureus, pero principalmente en estos casos siempre lo que uno debería pensar es cubrir aureus, porque tuvieron contacto con la piel y probablemente con ambiente contaminado si tuvieron una fractura de base de cráneo. Y con los senos paranasales, que es ahí una fuente importante de contaminación. En cuanto a la meningitis viral, entonces lo más frecuente es que tengamos enterovirus, más o menos entre el 50 al 75%. Hace unos años, cuando no tenía disponible la PCR múltiple, o más conocido como FilmArray, era muy difícil llegar a este diagnóstico y hacer como el aislamiento específico, entonces la mayoría se quedaban sin diagnóstico, pero ahora ya sabemos que la mayoría de meningitis virales son por enterovirus. También están los mixovirus, el virus herpes simple, que es mucho más infrecuente, pero hay que tenerlo en cuenta porque puede ser muy catastrófico, principalmente por la encefalitis herpética, que da manifestaciones hemorrágicas temporales y posteriormente unas epilepsias que son de difícil control y un déficit motor y cognitivo importante. El virus de la inmunodeficiencia humana, siempre hay que tenerlo en cuenta que incluso puede ser no solo como un factor de inmunocompromiso, pues que los va a inmunocomprometer a futuro, sino que puede dar un cuadro agudo que se puede comportar como una meningitis aséptica. Y los arbovirus, que no los podemos olvidar en nuestro país, como el dengue y el Zika,
Aquí no está malaria, pero existe la malaria cerebral, pero no es, y hago como la acotación porque realmente la malaria cerebral no es que infiltre las meninges, sino que lo que hace es tapar la circulación y esto genera daños isquémicos corticales, convulsiones y un cuadro clínico muy severo, que es en realidad lo que lleva a la muerte a los pacientes con malaria más o menos en un 20%, pero en realidad no es una meningitis, se llama malaria cerebral, pero no es meningitis. Y los arbovirus está dengue y zika. Siempre hay que sospechar otras causas si el curso clínico es tórpido o hay que sospechar, por ejemplo, una encefalitis por herpes y pensar en causas no infecciosas. Entonces, cuando uno hace una punción y ya vamos a ver las características de ese líquido y no le cuadra mucho como que sea una meningitis viral, igual hay que pensar en otras causas de meningitis, que podría ser frecuente algo como una meningitis química en algunos pacientes, pero pues eso es raro. Es más frecuente que sea una meningitis viral en la que uno no logra un aislamiento adecuado. Y ya las meningitis crónicas, entonces aquí tenemos el famoso bacilo de Koch, que es la tuberculosis. Clásicamente, digamos, cuando uno rota en neurología de adultos, lo que le dicen es la sintomatología de al menos 4 semanas que no mejora. Esa es la definición en realidad de meningitis crónica. En pediatría lo vemos menos frecuentemente porque sí se pueden comportar como meningitis agudas, principalmente en los pacientes más pequeños. Incluso uno puede tener una meningitis que se comporte aguda con una meningitis que sea tuberculosa. Más o menos se reportan 25.000 casos al año y esta es la importancia de la vacuna de BCG. Entonces, cuando uno le hablan de que previene la BCG, principalmente previene la tuberculosis que sea diseminada, la miliar y la tuberculosis meningia. Más o menos se han hecho estimaciones de que si dejáramos de vacunar con BCG, podrían aumentar más o menos en 100.000 al año los casos de meningitis tuberculosa, que eso pues sería muy grave. Y más en nuestro medio que tenemos una prevalencia todavía tan alta disque micoplasma de Mycobacterium tuberculosis. El Cryptococcus neoformas, el Treponema pallidum, que pues, es sífilis, y es muy importante que estos pacientes usualmente tienen un compromiso neurológico importante porque esto también genera aumento de la presión intracraniana, mayor producción de líquido cefalorraquídeo y varios de estos pueden comportarse también como haciendo lesiones focales en el sistema nervioso. ¿Qué factores de riesgo hay que tener en cuenta en los pacientes? Espérame que voy a ver si puedo quitar esa barra. Me parece que se ve súper feo, pero creo que no. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, entonces, ¿qué tenemos en los neonatos? Los de bajo peso al nacer, los pretérmino, los que ya han tenido lo que antes llamábamos coriamnionitis, que es básicamente una infección intramniótica, o endometritis que hayan tenido las mamás posterior al parto, una ruptura de membranas prolongadas que la definimos como mayor de 18 horas, la ausencia de controles prenatales o un parto traumático, un parto que haya sido pues en condiciones no adecuadas. Y ya en los pacientes en la infancia, entonces la asistencia a guardería, principalmente por lo que les explicaba de la colonización de esos tres patógenos que son los más frecuentes, entonces la asistencia a guardería hace que tengan mayor probabilidad de colonizarse y de posteriormente hacer síntomas. Los pacientes con errores innatos de la inmunidad, los pacientes con ausencia de lactancia materna, porque sabemos que la lactancia materna pues, es muy importante para la protección de los pacientes durante sus primeros meses de vida, y los pacientes que no estén vacunados. Para hacer el diagnóstico, entonces es muy importante que cuando uno vaya a hacer el diagnóstico de neuroinfección tenga una alta sospecha clínica y básicamente, como todo en pediatría, tenemos que pensarlo por cada uno de los grupos etarios. Entonces están los neonatos, que aquí no los puse realmente porque hablar de neuroinfección en general en los neonatos también puede ser una charla entera. Sin embargo, sí hay que recordar que todos los neonatos con sepsis tardía tienen sospecha de neuroinfección y realmente dentro de los protocolos se indica hacer la expulsión lumbar. Puede que a veces ustedes en la clínica vean que el profe lo difiere o que, digamos, toma alguna otra conducta. Sin embargo, sí es muy importante que dentro del abordaje de la sepsis tardía, la neuroinfección es uno de los focos que uno siempre tiene que pensar en un neonato, que la sepsis tardía es aquel neonato con fiebre después de las 72 horas de vida. Ya cuando estamos hablando de los lactantes, entonces uno ve muchos síntomas inespecíficos y por eso es muy importante la sospecha clínica, porque si no lo sospechan, es muy probable que no lo vayan a diagnosticar o lo vayan a diagnosticar muy tarde cuando el paciente ya esté muy comprometido. Entonces los pacientes se ven con inestabilidad térmica, convulsiones hasta en el 50%, vómito, irritabilidad, pobre alimentación. Entonces ese niño que la mamá les dice como que dejó de comer, que lo ve maluco, créanle a las mamás porque ellas conocen a sus hijos y a veces uno lo ve como por encima y lo ve llorando, pero ve que medio se pega al seno y no les cree tanto y muchas veces es muy importante tenerlo en cuenta porque probablemente pueden tener una enfermedad grave que uno no está diagnosticando. Esos pacientes que están muy irritables y que no se consuelan con nada, también siempre hay que tenerlos en cuenta y pensar en que podría ser una neuroinfección. Y
Ya cuando uno pasa a una edad de los pacientes más grandecitos, entonces ya cuando uno está entre los 2 y los 5 años o en los pacientes ya en su edad escolar, pues es un poco más sencillo pensar en el diagnóstico. Sin embargo, no siempre todo se presenta como en la clínica. Como dice alguno de los profes, los pacientes a veces no leen los libros, entonces simplemente pues no se presentan como uno quisiera que se le presentaran. La triada meningia es clásica, pero realmente solo se presenta en el 44% de los pacientes. La triada meningia es la rigidez nucal, la alteración del estado de conciencia y la fiebre, que es de muy difícil manejo. La cefalea, que generalmente es una cefalea de intensidad moderada, severa, que es solo craneana, que hace ver al paciente mal. Los signos meningios, que son principalmente Kernicka-Brudzinski, que ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva, y los pacientes con vómito, que clásicamente se habla del vómito en proyectil en la hipertensión endocraniana, que eso semiológicamente es muy lindo, pero a veces es difícil de interpretar en la práctica clínica. Por otro lado, hay algunas consideraciones específicas que tenemos que tener, como estos se los traigo más como tips clínicos que de pronto pueden servir cuando uno se esté enfrentando a un paciente en el que sospecha neuroinfección, y es cuando es bacteriana, usualmente tienen un mayor compromiso neurológico y sistémico y el aspecto es tóxico, entonces siempre el triángulo de aproximación pediátrico hay que evaluarlo en todos los pacientes, y esos pacientes que se ven tóxicos y que uno no le cuadra mucho, siempre piensan en neuroinfección. En viral, usualmente hay un prodromo viral, que lo vamos a ver más en las encefalitis que son clásicamente virales, cuáles son los prodromos como de cada virus. Usualmente tiene un curso benigno, pero esto no siempre es cierto. Hay meningitis virales que se vuelven meningoencefalitis, principalmente las herpéticas, que no tienen un curso clínico benigno, pero en general, clásicamente cuando son por enterovirus y son solo meningitis, uno piensa que sí. El compromiso neurológico usualmente es poco, entonces son pacientes que se sospechó la neuroinfección, se les hizo el líquido cefalorraquídeo, pero que en realidad no tienen un deterioro franco de su estado general. Y en los pacientes con meningitis crónica, entonces son esos síntomas que son subagudos, muy importante tener en cuenta pacientes que tengan cambios de comportamiento, que eso ya le habla también más a uno de encefalitis, pero también son pacientes que hacen, por ejemplo, hidrocefalias de presión normal, entonces luego uno les toma una tomografía por algo y ve algo así, esta dilatación del sistema ventricular tan importante, eso le puede hablar a uno de hidrocefalias de presión normal, y eso es muy clásico de meningitis crónicas, como por un criptococo principalmente. Los factores socioeconómicos, el compromiso inmunológico, las alteraciones del comportamiento y el compromiso de los pares craneales, porque estas infecciones tienen trofismo por los pares craneales, y además, por ejemplo, el sexto par, que es el que primero se afecta en el síndrome de hipertensión intracraneal. Al examen físico, entonces no hay que olvidar los signos meningios, que si bien no están presentes todo, digamos, en la mayoría de las ocasiones, sí sabemos que es importante tenerlos en cuenta. Entonces tenemos el signo de Kern, que es básicamente cuando tienen el paciente así en decúbito supino y suben la pierna e intentan que la rodilla haga la extensión completa y no logra hacer la extensión completa. El signo de Brudzinski, que es que ustedes bajan el cuello y el paciente hace una flexión compensatoria de las rodillas. Y acá, digamos, la evaluación de la rigidez nucal, que es algo que uno siente cuando palpa. No hay que olvidar que tenemos el Glasgow. El Glasgow realmente se generó como una escala para trauma, pero lo hemos empezado a utilizar pues desde hace muchísimos años en otras patologías neurológicas. Pero es muy importante tener en cuenta que está el Glasgow usual y es Glasgow modificado para lactantes, que es el que deberíamos dar en los más pequeñitos. Al examen físico, entonces idealmente uno debería hacer un fondo de ojo. A veces hacer un fondo de ojo en un paciente pediátrico y más en un lactante es muy muy difícil, pero uno puede hacer el intento para ver si ve algo. Sin embargo, siempre la clínica va a primar, entonces si tiene clínica sugestiva de neuroinfecciones, eso va a ser siempre lo más importante. Hay que recordar que los pacientes antes del cierre de la fontanela, que se da más o menos a los 15 a 18 meses máximo, pues antes de los 15 meses, es muy difícil que hagan clínica de hipertensión endocraniana, porque tienen la posibilidad pues de que la fontanela se vaya bombando y como que vaya creciendo. Por eso es muy importante medir el perímetro cefálico en estos pacientes. En los menores de 18 meses uno debería hacer medición de perímetro cefálico diario. La clásica tríada de Cushing, que es la alteración respiratoria, la hipertensión y la bradicardia, siempre tenerla en cuenta para los niños más grandes. Y esta, pues que esta fotico que les traigo acá, es básicamente el papiledema y las hemorragias ahí retiniales. Algunas cosas como particularidades importantes al examen físico, entonces no importa no olvidar las meningococcemias invasivas. Hay algo que es el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que es básicamente esa meningococcemia fulminante que causa necrosis hemorrágica suprarrenal y aparición de petequias. Entonces eso se los traigo porque cuando ustedes tengan un paciente con petequias que se ve mal, es una meningococcemia hasta que se demuestre lo contrario. Y en meningococo hay algo muy interesante,
que es importante tener en cuenta, y es que se ha visto que más allá de la fiebre, el dolor abdominal es un signo que está presente más o menos en el 80% de los pacientes. La edad promedio de presentación de esto es más o menos a los 3 años. Hay una progresión muy rápida, entonces por eso hay que correrle a estos pacientes porque la sobrevida es de 20 horas. Eso quiere decir que les llega urgencias a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche ya no tienen paciente o tienen un paciente críticamente enfermo que va a ser muy difícil recuperar. Es un cuadro clínico de muy rápida progresión, con hipotensión refractaria al manejo, y en los hallazgos paraclínicos realmente son inespecíficos, pero puede haber leucopenia. A los paraclínicos, entonces, ¿qué van a pedirle a un paciente que tengan sospecha de neuroinfección? Entonces está el hemograma, que hay algunos factores de mal pronóstico, como la leucopenia, ausencia de leucocitosis o la trombocitopenia. Principalmente esto está hablando ya de una falla multiorgánica que está afectando la médula. Aquí les traigo estos criterios, que son los criterios de Phoenix, que son los criterios que se publicaron para la sepsis pediátrica el año pasado, que, digamos, entre comillas, reemplazan lo que usábamos del SOFA. Eso todavía está como en discusión, pero estos son como los más actualizados que tenemos. Los reactantes de fase aguda, entonces la procalcitonina realmente no es necesario usarla en todos los pacientes, pero podría ser una herramienta que puede ser útil porque es la que más rápido se eleva. Está la PCR y está la BCG, que realmente la BCG puede no ser tan útil, principalmente por el tiempo que tiene de elevación, pero si uno está en un lugar alejado y quiere evaluar esos reactantes de fase agudo, podría ser una opción. Los hemocultivos deberían tomarse en todos los pacientes que uno sospeche de neuroinfección. Más o menos uno logra tener aislamiento en hemocultivos entre el 50 y 60% antes de empezar el antibiótico. Están los electrolitos, principalmente para descartar SIDA, pero en general para evaluar el estado hemodinámico, el estado hidroelectrolítico, perdón, de esos pacientes, y más porque, como veíamos, estos son pacientes que muchas veces tienen vómito. Los gases arteriales no se le toman a todos los pacientes, pero uno sí debería evaluar el lactato, más en pacientes que van a unidad de cuidado intermedio, cuidado intensivo, y los tiempos de coagulación, el dímero D y el fibrinógeno, si uno está sospechando que ese paciente puede hacer una coagulación intravascular diseminada. En cuanto a la punción lumbar, que esta es una de las preguntas que también me pareció muy importante que uno pudiera resolver, entonces si ustedes tienen sospecha de neuroinfección, sí o sí deberían puncionar a esos pacientes, que es muy importante aprender a interpretar la punción lumbar en la población pediátrica, porque muchas veces pasa que puncionan a un recién nacido, digamos, van haciendo todos los algoritmos bien, y se encuentran unos leucocitos de 10 o de 15 y asumen que es una neuroinfección cuando realmente no. Dentro del recién nacido, incluso hay tablas como por edad gestacional. No las traje porque creo que es pues como pertinente más o menos saber un rango grande para que se puedan aprender. Pero si alguien las quiere me puede escribir al correo y se las paso. Los leucocitos van de 0 a 30 más o menos, neutrófilos más o menos de 2 a 3. La glucosa es 2 tercios o menos del 40% es cuando es anormal y tiene un rango muy alto, entre 32 a 121, también porque sabemos que la glicemia en las diferentes horas de vida puede tener valores diferentes, principalmente en las primeras 24 a 48 horas de vida. Y las proteínas podemos tener hasta 149, o sea, de 150 para abajo, de proteínas en líquido cefalorraquídeo y que esto sea normal. Esto se da principalmente porque esa barrera hematoencefálica todavía es inmadura y todavía no tiene esas uniones tan estrechas que les mostraba en la primera diapositiva, entonces eso permite que haya un paso por esa barrera de otras cosas del cuerpo que son todas proteínas y que uno lo mide así. En los mayores de un mes, entonces ya es un poco más clásico, en los pacientes de 1 a 3 meses puede haber alguna variación, pero en general yo creo que lo más importante es como tener más sensibilidad y no dejar que no se le pasen estos diagnósticos. Entonces en los mayores de un mes, los leucocitos pueden ir de 0 a 5 por campo, usualmente no debería haber neutrófilos, que se los reportan como los polimorfos nucleares. La glucosa normal va de 40 a 80, pero no olviden que siempre hay que tomar una glucometría, idealmente antes de la punción. Una vez se le olvida y la toma después, pero lo ideal es tomársela antes, porque la punción en sí ya es un estrés metabólico. La sedación, la punción, es un estrés metabólico que puede cambiar ese valor de glicemia que tenía el paciente. Entonces, usualmente uno espera que esté entre 40 y 80 y un ratio más o menos entre la glicemia central o la glucometría y la glicemia de líquido cefalorraquídeo entre 0.4 y 0.9%. Y las proteínas normales van entre 20 y 30%. Hay algo que preocupa mucho y es ese riesgo de herniación asociado a la punción lumbar. Realmente, ¿qué es lo que se ha visto? Que ese riesgo, pues en general no es muy alto y que los criterios para toma de tomografía serían solo pacientes con alteración en el estado de conciencia, que tengan signos de focalización neurológica, porque eso sí le puede hablar a uno de algún compromiso focal o de una lesión ocupante de espacio,
En los pacientes inmunocomprometidos uno preferiría tener una imagen, principalmente porque ellos se comportan de una manera diferente y puede que tengan una lesión ocupante de espacio y ustedes no noten tan florida esa clínica, o pacientes con signos de hipertensión intracraniana. También es importante tener en cuenta a los pacientes con coagulopatía. Entonces ya vamos a ver ahorita en una tablita como las contraindicaciones, pero usualmente uno quisiera llevar pacientes a punción lumbar con más de 50.000 plaquetas. En cuanto a la interpretación de la punción lumbar, entonces esta tablita se ve como gigante, pero le pueden tomar una foto y creo que es muy útil para tenerlo uno ahí para la vida. Básicamente, uno tiene varias cosas que puede interpretar en una punción lumbar. Entonces está el tipo, entonces si es normal, viral, bacteriana, tuberculosa o micótica, el aspecto, la presión de apertura, que esto es también como uno de los mensajes que me pareció importante dar en la charla, y es que uno ve que en la práctica clínica muchas veces no se mide la presión de apertura, y eso en pediatría yo lo he visto muchísimo, pero la presión de apertura es algo que nos da mucha información para diferenciar la etiología, pero además también, por ejemplo, en los pacientes con criptococo, hacen aumentos graves de la presión intracraniana y el manejo son punciones evacuantes. Entonces es importante uno tener en cuenta cómo va evolucionando eso. La celularidad, la glucosa y las proteínas. ¿Qué datos son muy importantes como para que se aprendan principalmente? Entonces, generalmente las meningitis que son virales tienen un predominio linfocítico y usualmente tienen menos de 300 a 500 leucocitos. Y las proteínas están elevadas, pero no tan elevadas. Entonces, en la viral es como esa que está un poquito más cerca a lo normal, pero que uno ve que tiene algo raro. Esa es la que es la meningitis viral y por eso se considera y le dicen también meningitis aséptica. También por lo que les decía que antes era muy difícil tener el aislamiento. En cuanto a la bacteriana, entonces lo clásico es ver ese aspecto turbio que lo dicen semiológicamente como en agua de arroz, pero a veces eso no se ve. A veces sí, cuando uno funciona ve que sale como el pus ahí horrible y eso ya, básicamente ahí está el diagnóstico. La presión de salida está aumentada. Estas presiones de salida que les pongo aquí de apertura son en mayores de 8 años. La celularidad puede ir entre 100, pero uno no lo piensa tanto, hasta 2000 polimorfos nucleares o más, con un promedio más o menos como de 1195, es lo que se ha visto como que está en promedio los leucocitos en esas funciones. La glucosa está consumida también como veíamos y las proteínas están más elevadas. En la meningitis tuberculosa uno ve linfocitos de 50 a 500, entonces cosas que nos diferencian, la bacteriana es esa que tiene polimorfos nucleares. Las de linfocitos, si tienen más linfocitos, probablemente uno debería pensar, y más en Colombia, en una causa como la tuberculosis, y si son menos, pero son linfocitos, en una causa viral. Y la micótica siempre tiene usualmente la presión de apertura aumentada, son menos del 50% de polimorfos nucleares, tienen las proteínas aumentadas, pero no mucho. Es muy importante tener en cuenta que cuando uno hace una punción traumática debería corregirlo. Hay algunas fórmulas que son fáciles, como un leucocito por cada 700 hematides o 2 por cada 1000. Eso yo intenté buscar la evidencia, si alguien la conoce puede compartirla al final, pero realmente no encontré mucha evidencia de que eso sí sea una fórmula adecuada. Hay otra que utiliza el volumen de eritrocitos del paciente en sangre, el volumen de eritrocitos en la punción y las células blancas, que podría ser un poco más preciso. Pero si uno lo necesita hacer rápido, podría usar esas equivalencias que les acabo de decir. Por otro lado está el lactato, que es otra cosa que se olvida muchas veces de medir, pero que se ha notado que tiene una buena sensibilidad en las meningitis principalmente bacterianas, y a helada, que todavía es discutido si se usa, por ejemplo en tuberculosis pulmonar realmente eso ya no se usa, ya no sirve de mucho, pero en la meningitis tuberculosa todavía puede tener un papel, principalmente cuando está por encima de 8. ¿Qué contraindicaciones hay para hacer una punción lumbar? Y esta es otra cosa que uno tiene que saber cuando está enfrentándose a un paciente con neuroinfección, a cual definitivamente no le va a hacer una punción, y es cuando es no neurológico, es o infección en el lugar de la punción, que eso es un poco obvio, la inestabilidad hemodinámica o respiratoria. Entonces este es un procedimiento que es urgente, pero no necesariamente emergente. Lo emergente van a ver que es empezarle el antibiótico. Idealmente uno debería tener el líquido cefalorraquídeo antes, pero si eso va a inestabilizar más a mi paciente, pues puedo diferirla. Los trastornos de la coagulación y la trombocitopenia, como les decía, menor a 50.000, idealmente uno no debería hacer la punción, debería contemporizarla. En los pacientes que están anticoagulados, también debería ver si puede revertir esa anticoagulación o qué es lo que puede hacer en ese caso. Y en los pacientes que tengan una sospecha de SID, pues tampoco los vamos a puncionar. Y ya directamente de origen neurológico es cuando uno piensa en que tiene una lesión ocupante de espacio, que básicamente es ese paciente que está focalizado,
o pacientes que tienen crisis focales, y esto es algo también que en lo que quería hacer énfasis que es importante, principalmente porque muchas veces pasa que esos pacientes con crisis generalizadas, como que les difieren la punción, no está contraindicado, incluso consideran que se necesita una imagen, pero si ese paciente tuvo una crisis generalizada, luego no tiene signos de focalización, y uno está seguro que fue una crisis generalizada y no focal, realmente no tiene contraindicación para la punción lumbar. Los pacientes que tienen signos de herniación cerebral, alteración persistente del nivel de la conciencia y que se suma anomalías populares, disautonomía, que no reaccionan a estímulos, un Glasgow comprometido, que hay síntomas o posturas sugestivas de deselevación o de corticación o pacientes que están en estatus epilépticos. En sí, la hipertensión intracraneal per se no se considera necesariamente una contraindicación para la punción lumbar, pero generalmente ahí sí uno preferiría tener una neuroimagen que le haga ver que no tiene signos de herniación. Siguiendo con la interpretación de la punción lumbar, entonces, ¿qué es lo que tenemos? El citoquímico, que ya les dije cuáles son las características, la parte microbiológica, que está KOH, el BK, la tinta china, ADA y la prueba molecular para tuberculosis y para herpes simple. El cultivo y el GRAM siempre lo tienen que pedir, no se les puede olvidar. Es positivo más o menos hasta en el 85% de los pacientes que no han recibido antibiótico terapia previa. Y el filmarray meningio, que a veces no le dicen, pues eso no está disponible en la mayoría de los sitios, yo no lo voy a tener cuando haga el rural, en donde esté, pero se puede enviar la muestra. Entonces, si ustedes hacen esa punción lumbar y son muy juiciosos y envían la muestra bien rotulada, pues en un tubo adecuado y que llega de manera adecuada al lugar de remisión, eso a uno le puede dar muchísima información ya en el hospital de tercer nivel al que vayan a remitir a su paciente para definir pues cuál es el patógeno de una manera más rápida de lo que uno le podría dar el cultivo. Siempre que es importante tener los diagnósticos diferenciales y que hay varios diagnósticos diferenciales, pero realmente lo más importante es diferenciar estos pacientes de enfermedades autoinmunes o pacientes con infiltraciones oncológicas del sistema nervioso central. Sin embargo, con la clínica y como si era un paciente previamente sano, que las revisiones por sistemas ustedes no ven más, lo más frecuente es que sí sea una neuroinfección. Hay varias escalas, aquí se las dejo, esta es una que es la escala de Boyer y aquí hay otras que son el Bacterial Meningitis Score y el score como para las emergencias asociadas a meningitis, que son interesantes si uno los quiere como consultar de pronto para ayudarle a tomar una decisión cuando tiene esa duda. Sin embargo, no son muy prácticos en la práctica clínica, principalmente porque estos usan características para clínicas. Entonces, pues realmente, si uno ya tiene esto, si uno ya tiene el líquido cefalorraquídeo, pues es muy probable que ya vaya a estar mucho más orientado frente al diagnóstico de meningitis. Y acá usan procalcitonina, que es algo que no tenemos tan disponible, la proteinorraquia, que generalmente uno ya esperaría tenerlo, tener más claro el diagnóstico si ya lo funcionó y ya tiene el reporte, pero esta que es la escala de Boyer sí usa un poquito más de cosas clínicas que podrían tener en cuenta, como la obnubilación, coma, convulsiones, petequias o púrpura, la temperatura, la cantidad de la temperatura también podría ayudar, y esto le da una clasificación de una alta probabilidad de meningitis, una meningitis probable o una baja probabilidad. En cuanto al tratamiento, que es como lo más importante y en lo que, pues, como también quiero que intenten como ponerle más atención, es primero las medidas generales. Esto se puede hacer en cualquier lugar. O sea, las medidas generales se pueden hacer desde un primer nivel de atención y se deben hacer hasta en el tercer nivel de atención, que a veces se le pasa cuando está en niveles muy altos de atención y se le olvidan las medidas generales y se queda con las cosas más específicas. Que es muy importante el inicio precoz del manejo antibiótico. Si ustedes sospechan meningitis bacteriana y si ustedes realmente creen que ese paciente lo puede tener, incluso antes de tener el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, deben iniciar el manejo antibiótico. Idealmente, como en la mayoría de condiciones, en la primera hora desde que ustedes sospechan el diagnóstico o que el paciente pisa el centro de salud. La monitorización de los signos vitales, de la diuresis, de la hoja neurológica, el manejo de la hipertensión intracraneana inicial puede ser la cabecera elevada, evitar las soluciones hipotónicas y la restricción hídrica, y cosas que uno podría usar puede ser el manitol o la solución salina, siempre teniendo en cuenta que es importante hacer un seguimiento hidroelectrolítico de estos pacientes porque eso tiene alto riesgo de hacer desbalances electrolíticos, y idealmente con gases arteriales también para mirar pues la probabilidad de acidosis. Siempre considerar estos pacientes que deberían ser manejados o en una unidad de cuidado especial o en una unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces es otro mensaje importante, y es que si ustedes realmente tienen esa sospecha, estabilizar a su paciente, hacen los paraclínicos. Si están en un lugar que no tiene unidad de cuidado intensivo pediátrico o al menos unidad de cuidado especial pediátrico, deberían iniciar el trámite de remisión, y si el paciente pues tiene algún criterio de gravedad, pensar en hacer una remisión prioritaria.
cuanto al tratamiento microbiológico, entonces esta diapositiva, yo sé que está llena de texto, básicamente se las traigo como para que le puedan tomar una fotico y uno lo tenga ahí de consulta rápido en el celular. Pero entonces tenemos la meningitis bacteriana y la vamos a dividir en dos grandes grupos, en cómo tratamos a los recién nacidos y en cómo tratamos a los pacientes mayores de un mes. Los recién nacidos, entonces, depende, si estamos en los primeros 7 días de vida, realmente es más infrecuente, por eso en el abordaje de la sepsis neonatal temprana, no a todos los pacientes se le hace el enfoque como si fuera una neuroinfección. Lo clásico es usar ampicilina y amicacina y si hay bacilos gram negativos, uno debería agregar cefotaxime o cefepime. En los pacientes que tienen bacteremias por bacilos gram negativos, debería uno puncionarlos, aunque no tenga una clínica muy clara de neuroinfección, porque en los neonatos y en los más chiquitos, como ya habíamos hablado, la clínica es súper inespecífica. Entre los 8 y los 28 días, entonces uno ya en esos pacientes piensa que tienen una neuroinfección, está la ampicilina y aquí debería usar una cefalosporina de tercera generación que podría ser cefotaxime y aquí les traía la cuña de acordarse que idealmente no deberíamos usar ceftriaxona porque aumenta el riesgo de hiperbilirrubinemias graves porque desplaza la albúmina, la bilirrubina pues, de las proteínas y eso hace que tengamos mayor hiperbilirrubinemia. Entonces, para que no se les olvide, porque en los neonatos usamos una cefalosporina diferente a la que usamos en todo el resto del mundo, que es la ceftriaxona, es por ese riesgo de encefalopatía hiperbilirrubinémica asociada al desplazamiento de la ceftriaxona de la bilirrubina, pues del transporte de las proteínas. Entonces está cefotaxima, pero realmente ese es un antibiótico que es poco frecuente que tengamos disponible en nuestro medio. Entonces uno podría pensar en cefepime, que sería otra opción como para tener en esos pacientes. La duración depende, es muy debatida, incluso hasta los 21 días en los pacientes con bacilos gram negativos y ya es dependiendo específicamente de la etiología. Cuando uno ya confirma que es por estreptococo del grupo B, esos pacientes se manejan únicamente con ampicilina y completan más o menos hasta 14 días de antibiótico. Ya en los pacientes mayores de un mes, que no son los pacientes neonatos, que son todo un mundo, entonces está la ceftriaxona y la vancomicina, que es la que uno se aprende también cuando maneja neuroinfección, o en los niños más grandes, adolescentes, adultos, en todo el mundo. La duración de los tratamientos usualmente es guiado por el germen que hayamos logrado aislar, 10 a 14 días en neumococo, meningococo 5 a 7, que si uno tiene un aislamiento de meningococo puede disminuir el espectro, usualmente el meningococo es muy sensible a las penicilinas, y el Haemophilus influenza entre 7 a 10 días. El uso de los corticoides en la meningitis bacteriana como que ha sido un tema de debate. La última revisión sistemática grande que hay del tema, que yo encontré del tema, se hizo en 2015 y lo que vio es que incluso en las meningitis que no son por neumococo también hubo disminución de la morbilidad de esos pacientes. No disminuye la morbilidad, pero sí disminuye la mortalidad, principalmente cuando se inicia previo al antibiótico. Eso no quiere decir que por empezar la dexametasona vamos a retrasar el antibiótico, sino que si uno lo que puede hacer es poner la dosis de dexametasona y luego poner la dosis del antibiótico, debería hacerlo de esa manera. Cuando nunca usamos corticoide en los pacientes que tienen sospecha de listeria, porque se ha visto que esto aumenta la mortalidad. No debería usarse y si no tiene esa sospecha, debería adicionar la ampicilina, que como les decía, en los pacientes más grandecitos uno no lo sospecha tanto, a menos que tengan algún factor de riesgo específico o pues sean pacientes inmunocomprometidos. En las meningitis virales, entonces ya el tratamiento es un poco más de sostén. Uno debería empezar el tratamiento con aciclovir desde el principio en esos pacientes con neuroinfección y luego desescalonarlo si no considera que es una meningitis por herpes, que esta es la dosis entre 14 a 21 días. Ya tenemos, no está disponible la PCR para el herpes virus, que en encefalitis vamos a ver un poquitico más, pero es importante tenerlo en cuenta que uno debería continuarlo si hay clínica de encefalitis o clínica sugestiva de infección por herpes, porque el resto de los virus, principalmente el enterovirus, pues no van a responder a la ciclovir y sí vamos a tener todos los efectos tóxicos del medicamento. En los pacientes que uno considera que es causada por VIH, generalmente en esto uno debería apoyarse de infectología, pero debería iniciar manejo antirretroviral siempre teniendo en cuenta del síndrome de reconstitución inmune. Y en los pacientes con meningitis crónica, entonces está el manejo crónico de la tuberculosis, que es el mismo que usamos en la tuberculosis miliar, e incluso en la tuberculosis pulmonar, pero por más tiempo. Entonces mantenemos el esquema por 12 meses. Pacientes con criptococo, entonces usamos anfotericina, fluconazol, primero 8 semanas y luego dosis de mantenimiento otras
al menos otras 4 semanas, más o menos el tratamiento esto es hasta 14 semanas, que eso también siempre va de la mano con infectología pediátrica idealmente, pero es para que tengan en cuenta que esos pacientes, si les llega en algún momento un control, puede que ese tratamiento de criptococo vaya a ser muy largo y prolongado, entonces no necesariamente hay que suspenderlo, sino que hay que saber cuánto tiempo le vamos a dar. En cuanto a las complicaciones, entonces, ¿en quién deberíamos sospecharlas? En ese paciente que persiste febril, que no mejora, que tiene inicio de nuevo de crisis epilépticas que no tenía previamente o que se focaliza. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo estos microabscesos que se están formando en este paciente, acá también vemos eso, acá vemos un área de isquemia pues gigante, entonces este paciente probablemente hizo una vasculitis asociada a la neuroinfección que tenía y pues hay muchísimas complicaciones como el shock séptico, la muerte, la isquemia, los abscesos, el empiema, pero básicamente lo más importante es que lo sospechen. Entonces el paciente que empezaron a tratar, que está con un tratamiento que se considera adecuado para el germen que tiene, para el estado clínico que tiene, y empieza o persiste febril, o se empieza a deteriorar, o empieza a convulsionar, o se focaliza, uno debería pensar hacer una neuroimagen. ¿Cuál es la neuroimagen más disponible? Usualmente la neuroimagen más disponible es la tomografía de tórax, disque de tórax, la tomografía de cráneo. Sin embargo, la resonancia a uno le da muchísima más información. Entonces, si uno tiene acceso a hacer una resonancia contrastada, sería la imagen ideal. Y si no, al menos hacer la tomografía para descartar las cosas grandes, como puede ser la formación de un absceso, de un empiema o una isquemia cerebral. En cuanto a los criterios de egreso, entonces ya para decir cuándo le vamos a dar salida a este paciente, entonces tiene que tener estabilidad clínica, estabilidad neurológica, estar a febrilis mínimo 24 a 48 horas, tener una buena adecuada tolerancia a la vía oral y uno podría considerar hospitalización domiciliaria si es una posibilidad, dependiendo de la población que uno maneje, cuando al menos lleva 5 a 7 días de manejo intrahospitalario y cuando tenemos unos cuidadores que son adecuados y que tienen acceso a servicios básicos y a transporte para dirigirse al centro de salud más cercano en caso de una emergencia. Siempre es muy importante que estos pacientes deberían tener seguimiento a largo plazo, incluso esos pacientes que en la nota de egreso uno no ve que tengan como ninguna secuela neurológica, que parece que les fue muy bien, se ha visto que a largo plazo tienen más riesgo de trastornos del aprendizaje y de trastornos del neurodesarrollo. Entonces, por eso es muy importante que los siga. Idealmente puede ser alguna, al menos alguna valoración por neurología pediátrica y ya luego que los continúe viendo pediatría, pero que no olvidemos que estos pacientes deberían hacerse seguimiento para ver cómo quedó esa parte cognitiva y comportamental. Vamos a pasar entonces a la encefalitis, que es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que afecta en diferentes grados el estado de conciencia y la función neurológica. Básicamente, de encefalitis y de absceso, vamos a hablar un poco menos de meningitis, porque era como lo más central y la más frecuente y la más importante. Pero en las encefalitis tenemos mayor afectación en los pacientes que son menores de un año y entre los 5 y los 10 años, más o menos en Estados Unidos 7.3 casos por 100.000 habitantes. Lo más frecuente de las encefalitis es que sean virales. Entonces, ¿qué es frecuente? Los enterovirus, el virus herpes simple, que como ya les he repetido varias veces es muy agresivo, los parvovirus o los arbovirus, como el dengue o el zika que ya les nombraba. Micoplasma es muy importante tenerlo en cuenta y es importante que en la mayoría de los casos no se identifica la etiología, generalmente porque el aislamiento de esto es muchísimo más difícil que el aislamiento del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al diagnóstico, estos son los últimos criterios que hay del 2013 de la Sociedad Internacional de Encefalitis, del Consorcio Internacional, y siempre el criterio de ingreso es alteración del estado mental. Entonces, encefalitis igual alteración del estado mental. Hay una alteración del nivel de conciencia y cambios en la personalidad, al menos durante 24 horas si ustedes no encuentran ninguna otra causa. Y para el diagnóstico que sea posible, entonces uno tiene que tener al menos dos de esos criterios. Fiebre, crisis epilépticas, focalización neurológica, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, algo que le sugiere inflamación del parénquima cerebral, como puede ser la neuroimagen, o alteraciones en el electroencefalograma. Y tres o más para que sea probable que uno ya esté como más seguro de que es una encefalitis. En cuanto a la clínica, y aquí les voy a hablar de encefalitis infecciosa porque realmente la encefalitis autoinmune es otro capítulo y es algo que hay que tener en cuenta como cuando hacemos ese diagnóstico de encefalitis, pero en la encefalitis infecciosa, entonces el enterovirus hay que sospecharlo en ese paciente que tuvo un prodromo de una enfermedad pie-mano-boca o una herpangina. Manifestaciones neurológicas más típicas, la ataxia, la disfagia, disartria y la somnolencia. En el herpes, pues ese paciente que tuvo unas lesiones orales, unas vesículas mucocutáneas, las crisis, el herpes da muchas crisis epilépticas, entonces uno debería pensarlo en ese paciente que empieza con convulsiones, alucinaciones, fallas de memoria, ya más cosas como cognitivas. La varicela zoster tiene vesículas mucocutáneas de aparición progresiva que pueden ser en distintos estadios, que son las típicas lesiones en cielo estrellado de la varicela.
la inestabilidad para la marcha, diadococinés y nistagmus. Realmente la varicela es la causa más frecuente de ataxia posinfecciosa en pediatría. Y la influenza, que pues tiene la clínica usual de la influenza, que puede dar un cuadro súper severo, que es la necrosis talámica bilateral. Otras cosas que hay que tener en cuenta el examen físico, lastimosamente tenemos que seguir hablando de sarampión y más ahora con toda la ola antivacunas que probablemente ya se están viendo más casos en los países de altos ingresos, pero nosotros también los hemos estado viendo con los procesos migratorios. Entonces el sarampión, rubiola, parotiditis, los parálisis del octavo par son muy importantes en este caso. Y en cuanto a los paraclínicos, ¿qué vamos a pedir? La química sanguínea es lo mismo que en meningitis. Es muy importante que tengan en cuenta que un líquido cefalorraquídeo normal no necesariamente me descarta encefalitis. Generalmente si tiene uno algo de pleiocitosis, no es tan marcada como en la meningitis, pero incluso puede ser normal el líquido cefalorraquídeo. Los eritrocitos aumentados se pueden relacionar con hemorragia secundaria virus del herpes simple y la PCR para el herpes, esto es lo que les traía que es importante, también para que recuerden que una PCR negativa para herpes no significa que la encefalitis no sea por herpes o incluso que la meningitis no sea por herpes. Eso depende del momento en el que uno lo tome. Si uno lo toma muy temprano en las primeras 48 horas, puede tener falsos negativos y si uno lo toma muy tardío, después de los 10 días, la sensibilidad disminuye muchísimo. Hay que pensar en inmunoglobulinas M para arbovirus, como para dengue, cuando uno tenga la sospecha clínica dentro del cuadro clínico general del paciente. Y hay algo que es muy debatido, que es la PCR para micoplasma. El micoplasma se conoce como el gran simulador en todas las cosas, en encefalitis y en neuroinfección no es la diferencia. Sin embargo, se ha visto que la especificidad de la PCR para micoplasma puede no ser tan buena. Sin embargo, es una de las pocas pruebas que uno tiene. Lo que sí no es muy bueno es pedir las serologías en sangre de micoplasma, porque eso lo puede tener positivo una gran parte de la población y no necesariamente significa que tengan una infección activa por micoplasma. En cuanto a la neuroimagen, entonces, por ejemplo, aquí lo que ven es en la resonancia, pues una afectación temporal muy marcada. Entonces, acá incluso se ven pues los focos hemorrágicos, estos temporales súper edematizados. Este es el compromiso clásico de una encefalitis por herpes. Entonces, en los virus, un área cerebral afectada, en los enterovirus específicamente, entonces, el mesencéfalo, el romboencéfalo y la médula. En el virus herpesible, los lóbulos temporales y frontales, entonces por eso convulsionan, porque el temporal es muy epileptogénico, y frontales, por eso tienen esos cambios de comportamiento. La varicela zoster, que como les decía es la que más ataxia da, entonces a dónde va a ir afectando más, que es lo que uno va a ver, entonces va al cerebelo, ganglios basales y puede hacer lesiones neurovasculares, que esto es catastrófico, entonces hacen vasculitis asociadas a la varicela, que pueden generar isquemias múltiples en el cerebro y pues un compromiso neurológico gravísimo. Y en la influenza, principalmente lo que les decía de la necrosis talámica. El electroencefalograma, que era algo que no les había hablado y que me parece muy importante hacer esa salvedad, y es que miren que en meningitis yo en general nunca hablé ni de neuroimagen ni de electroencefalograma, y es porque la meningitis no necesita eso a menos que no esté sospechando una complicación. Entonces, la meningitis usa recursos que en general uno puede tener muy a la mano en la mayoría de los niveles de tensión. En la encefalitis uno se necesita un poquito más de cositas, pero siempre hay que sospecharlo. En el electroencefalograma más o menos el 90% van a tener anomalías, entre esas muchas anomalías que hay algunas específicas del virus del herpes, pero principalmente son pacientes que tienen lentificación del trazado porque están encefalopáticos, el lentecimiento de la actividad, el compromiso específicamente temporal del herpes, porque ya veíamos cómo son esas lesiones, y en estos pacientes con esas alteraciones de conciencia prolongadas, uno siempre debería descartar estatus epiléptico no convulsivo, que tienen unos criterios específicos en el electroencefalograma que se llaman los de Salzburgo, pero pues no es el fin de esta charla. Y su normalización se relaciona entonces con el pronóstico. Entonces, cuando ese electroencefalograma mejora, ese paciente idealmente uno cree y lo que se ha visto es que va a mejorar. En cuanto al manejo, entonces, en las medidas de soporte, que esto siempre lo podemos dar en cualquier nivel de atención y siempre hay que hacerlo, estabilizar a nuestros pacientes. El inicio del manejo antibiótico se inicia a sostener los cultivos negativos o la PCR para virus positivo, que principalmente puede ser o en el FilmArray o la PCR para herpes, que es un dato importante, debería solicitarse también por aparte, porque la que está en el FilmArray tiene peor sensibilidad y especificidad que la se solicita por aparte. El manejo antiviral, entonces está herpes y varicela zoster, es específicamente la ciclovir, debería iniciarse de manera temprana. Se ha visto que el enlentecimiento del inicio de la ciclovir más allá de 2 horas, son estudios de pacientes adultos, pero sí se ha visto que empeora tanto la mortalidad como los desenlaces cognitivos a futuro. En infección confirmada uno los maneja 21 días y
A veces algunos dicen que debería repetirse la punción lumbar a los 21 días para definir la continuación del manejo. Realmente esto no es muy claro y para eso uno debería apoyarse en neuropediatría, en infectología pediátrica o al menos pues en pediatría. Los pacientes con citomegalovirus que son inmunosuprimidos se puede usar ganciclovir y la influenza, en los casos severos se usa el oseltamivir, sin embargo no ha tenido como muy buen rendimiento, que es lo mismo que le pasa cuando se empieza más allá de 5 días dentro del inicio de los síntomas, a veces no es tan fácil llegar a este diagnóstico, entonces cuando se inicia después de eso, realmente no se ha visto que mejore mucho los desenlaces de los pacientes. Y el uso de corticoide, porque en la encefalitis sí tenemos un papel inflamatorio muy importante, entonces generalmente el corticoide es un pilar de tratamiento y no es la dexametasona que estábamos viendo que se usa las primeras 48 horas en 4 dosis, sino que puede ser la prednisolona en dosis de 1 miligramo por kilo día durante 3 a 5 días y dependiendo de la estabilidad y de la tolerancia a la vía oral, pues podemos usar metilprednisolona si es necesario. Ya para finalizar, está el absceso cerebral, que es la invasión bacteriana del parénquima cerebral, que puede ser por vía directa, entonces no olvidar la otitis, la sinusitis o las infecciones odontogénicas, o también en los pacientes que tienen celulitis postseptal, y la vía hematógena, que son principalmente esos pacientes que tienen alguna infección sistémica grave y hacen una diseminación hematógena al sistema nervioso central. Las etiologías, entonces, lo que uno debería pensar, aquí siempre hay que pensar en anaerobios, como el Fusobacterium, también hay que pensar en enterobacterias, en Pseudomonas, Streptococcus milleri, cuando uno está pensando en senos paranasales, los Viridians y el Laurus, cuando uno está pensando en endocarditis. Básicamente lo importante de esta tabla es que se acuerden de que uno ahí debería pensar en cubrir anaerobios, en cubrir gram positivos y también en cubrir principalmente enterobacterias. En la neuroimagen, entonces esto es lo que van a ver aquí en el absceso cerebral, también la neuroimagen es un pilar del estudio, entonces uno primero, aquí lo que ven es una fase de cerebritis temprana, luego se va formando, como que se va organizando más a cerebritis tardía, ya se forma la cápsula temprana, que es esta que ven acá, y esta ya que es una cápsula tardía, que es una lesión clásica como en anillo, con el edema pues asociado a la lesión. En cuanto a los paraclínicos, entonces no hay una receta tan clara como en la meningitis o en la encefalitis, y es que esto se guía por clínica. Entonces yo creo que el foco es pulmonar, entonces está la radiografía de tórax. Hemograma y PCR puede ayudar a hacer seguimiento de cómo va evolucionando. La imagen de senos paranasales cuando uno o no encuentra o tiene clínica de sinusitis, del oído medio cuando uno piensa que viene de una mastoiditis. El cultivo es muy importante en estos casos y por eso idealmente está indicado hacer el drenaje neuroquirúrgico apoyados del grupo de neurocirugía. Ahí se logra más o menos 2/3 del aislamiento y no hay que olvidar hacer pruebas moleculares para tuberculosis, idealmente IgG para toxoplasma para evaluar si esta es la causa y ya en los pacientes también evaluar un ecocardiograma. Entonces, ¿qué hago cuando me llega un paciente con absceso cerebral? Primero, pues la clínica, que la clínica generalmente es una clínica también de una fiebre que es más larvada, como un poquito más lenta que en la meningitis, pero que está claramente focalizado y ya que en la neuroimagen encuentro pues los hallazgos de absceso cerebral, entonces tengo que pensar de dónde viene ese absceso cerebral. Mi paciente tiene una infección grave, entonces mi paciente tiene una endocarditis, tiene un soplo de novo, mi paciente tiene una neumonía grave, por ejemplo, pues esas neumonías necrosantes que hacen los estafilococcus aureus, esa sería una causa de mi paciente, o no encuentro una causa clara. Y cuando no encuentro una causa clara, pues tengo que buscarla, y la puedo buscar principalmente en los senos paranasales, en los hemocultivos, y el cultivo no le puede ayudar como a pensar de dónde viene ese foco, pero lo más importante es que ustedes piensen que los abscesos cerebrales vienen de algún lugar. Entonces, que ese paciente hay que estudiarlo de dónde viene ese absceso cerebral. El tratamiento entonces, en los neonatos uno debería usar un ampicilina, sulbactam y cefotaxime, y en los mayores de un mes uno usa vancomicina, metronidazol y ceftriaxona. La duración es larga, más o menos entre 4 a 6 semanas cuando recibió terapia médica y quirúrgica, 6 a 8 semanas cuando recibió solo terapia médica, que en general pues lo que se busca y más desde la parte del aislamiento es que la mayoría sean drenados, pero uno puede dar manejo médico a los que son menores a 2,5 centímetros o que tienen un pronóstico quirúrgico muy, muy pobre. Cuando se da más de 6 semanas, cuando hay abscesos necróticos en fase tardía, cuando hay abscesos múltiples, cuando son en zonas vitales o en zonas elocuentes o en los pacientes que no son inmunocompetentes. Ya para finalizar, entonces el tratamiento con corticosteroides en absceso cerebral es discutido, pero si por ejemplo tenemos eso que viene en la resonancia de ese edema cerebral asociado que probablemente está condicionando mucha clínica de focalización neurológica y riesgo de herniación, los corticoides deberían utilizarse.
Los pacientes en este caso, que es el único momento que se los nombré, deberían utilizar manejo anticrisis porque tienen un alto riesgo de convulsiones. El papel de la neuroprotección del manejo anticrisis está algo debatido, pero en general se dice que pueden ser neuroprotectores. Y el tiempo de mantenimiento de la terapia ya depende. Si quedaron con lesión estructural, de los hallazgos del electroencefalograma y del tiempo libre de crisis, que eso ya es algo que probablemente va a definir neurología pediátrica. Entonces, algunos mensajes finales. Las infecciones del sistema nervioso central siguen siendo una causa de morbimortalidad muy importante en pediatría y el diagnóstico y manejo temprano cambian los desenlaces, pero si no tenemos un alto índice de sospecha, es muy probable que vayamos a llegar tarde a estos diagnósticos y que no vayamos a impactar en el pronóstico de los pacientes. El inicio del tratamiento no se debe retrasar por nada, si ustedes lo sospechan, lo tratan. Entonces, la realización de paraclínicos o cualquier otro factor externo que esté ahí alrededor no debe retrasar nunca el inicio del manejo antibiótico en estos pacientes. Idealmente, si podemos tomar los cultivos y la punción previa a esto, pues es lo ideal, pero nunca lo debe retrasar. Es una enfermedad, al menos la meningitis, que empezamos a hablar que es una enfermedad inmunoprevenible. Incluso la OMS tiene un plan a 10 años de vencer la meningitis y disminuir las tasas de meningitis lo más que se puede. Entonces está la vacunación para neumococo, que tenemos PCV13, también tenemos la de 23 valencias para los mayores de 2 años, incluso nosotros como personal de salud que deberíamos vacunarnos, las vacunas de meningococo, que lastimosamente todavía no están en el PAI, pero sí deberíamos recomendarles, y la vacuna de hemófilos influenza, que ya como vimos la tenemos en el PAI dentro de la pentavalente. El uso del esteroide debe ser temprano, entonces ya si uno se acuerda en meningitis de usar el esteroide al quinto día de tratamiento antibiótico, realmente no tiene mucha utilidad, pero en los otros casos como en la encefalitis o en los abscesos cerebrales con un edema importante, sí podríamos usar el esteroide siempre pues con cuidado de las dosis que vayamos a dar y los efectos adversos, y no olvidar la importancia del drenaje quirúrgico para los abscesos, tanto diagnóstico como terapéutico. Entonces, acá les traigo a este grande que se nos fue ayer de Latinoamérica, que también amaba la vida como la amamos los pediatras. Y pues muchas gracias por escucharme. Y aquí voy a hacer una pequeña cuña publicitaria que me habían dado permiso de hacer. Y es que si alguien del semillero está interesado, con mi compañera, otra de mis compañeras de residencia, estamos haciendo una investigación de caracterización de pacientes con neuroinfección entre 0 a 14 años. Y si algún estudiante del semillero está interesado, pues podría ser parte de la investigación. Entonces, gracias por su atención y si alguien tiene preguntas, pues estoy abierta. Muchas gracias, Manu, por esta presentación tan valiosa y con tan buenos conocimientos pues, que nos compartiste. Ha sido una charla bastante enriquecedora. También agradecemos también a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Abrimos un espacio por si alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención. Este sería pues como el momento. Manu, en el caso de los drenajes que se hacen neuroquirúrgicos en los abscesos, ¿cuál es el riesgo de que haya una reincidencia? Uno, y dos, de que ese, pues tengo entendido, tú me corriges, ese catéter se infecte y demás. Pues ¿hay alguna prevalencia o es poco probable? Generalmente depende, pues si uno drena, o sea, el drenaje del absceso normalmente no necesariamente dejan un catéter. Si tiene hidrocefalia, dejan una derivación ventriculoperitoneal. La meningitis asociada a la derivación ventriculoperitoneal, como a los dispositivos dentro del sistema nervioso, sí es más alto. El riesgo de que se infecte, más o menos, es como que si uno tiene una derivación ventriculoperitoneal, puede tener un riesgo de meningitis como el doble anual, y eso se va sumando con la cantidad de años que tengas la derivación ventriculoperitoneal. Ya específicamente en el absceso cerebral, lo que usualmente hacen del manejo neuroquirúrgico es que lo drenan completo, o sea, drenan todo el absceso, no necesariamente y usualmente no dejan como un dren directamente ahí intracerebral. Entonces, si tú le das el tratamiento adecuado, que es un tratamiento largo de al menos 6 a 8 semanas, y fue un drenaje que se hizo completo, la probabilidad de reincidencia pues, del absceso es muy baja. Listo, Manu, gracias. Bueno, creo que todo claro entonces. Gracias por el espacio, que estén bien. Gracias, Manu. Gracias Bueno. a todos por participar. Damos por finalizada la charla el día.